Dios les bendiga, hermanos. Seguimos navegando por la Escritura. El día de hoy, en el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro se le atribuye como escritor al médico amado, Lucas. Se cree que fue escrito entre el año 75 al año 85 después de Cristo. Este libro es el segundo tratado de Lucas, quien lo dedicó a Teófilo. Y este libro es una continuación del Evangelio que anteriormente había escrito también Lucas y empieza Hechos de Apóstoles donde terminó el Evangelio según San Lucas. Este libro es fundamental para nosotros como iglesia, ya que nos habla del nacimiento de la iglesia, los acontecimientos de la iglesia, el poder que recibió la iglesia y el propósito de Dios para con la iglesia en el mundo. Para facilitar el estudio de este libro, vamos a dividirlo en tres partes. Empezamos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8 y el versículo 3. Nos habla del testimonio de la iglesia en Jerusalén, el poder que recibió la iglesia, las apariciones de Cristo resucitado, la ascensión de Cristo, la anticipación del Espíritu Santo. Obviamente también nos habla del sucesor de Judas. Nos dice también esta división que todos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, 120 que estaban reunidos, unánimes juntos. También nos habla de las prácticas que tenía la iglesia primitiva. Nos habla del progreso de la iglesia. Nos habla de obras que hizo el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Pero ocurrió algo muy importante de mencionar, y es que la iglesia fue esparcida y perseguida. Pero como dice la Escritura también, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tenía un propósito, y es que por medio de esta persecución, el Evangelio se predicara por donde quiera que pasaran los discípulos. La segunda división de este libro es importante tenerla en cuenta para nosotros como iglesia, porque aquí nos habla, nos enseña, nos ilustra este libro que para nosotros los gentiles se abrió una puerta. Para nosotros los que no teníamos Dios ni salvación, los que no teníamos promesas, los que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, se nos abrió una puerta y nos llegó la buena noticia de salvación. Desde el capítulo 8 y el versículo 4 hasta el capítulo 12 y el versículo 24 nos habla que se abrió una puerta para los gentiles. Aquí se les empezó a predicar el evangelio a los gentiles y los gentiles empezaron a convertirse. Nos habla del testimonio de Felipe a los samaritanos, se convirtieron y se bautizaron en el nombre de Jesús. Nos habla del testimonio de Felipe al etíope, que escuchó, creyó y se bautizó en el nombre de Jesús. Nos habla de la conversión de Saulo, un hombre que años después vendría a ser muy importante para el propósito de Dios para con el mundo. Habla de la llenura del Espíritu Santo de Saulo y que Saulo predicó en Damasco y luego fue a testificar en Jerusalén. También nos habla del testimonio de Pedro, que sanó a Eneas en Lidia, levantó a Dorcas en Jope
y testificó a Cornelio en Cesarea. Esta historia es muy importante porque Cornelio era un gentil, un centurión romano, el cual se le apareció un ángel y le dijo que enviara por Pedro. Él reunió a su familia y todos ellos escucharon el mensaje de la buena nueva. Recibieron el Espíritu Santo por la fe y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Nos habla del testimonio de la iglesia primitiva, la iglesia en Antioquía, Herodes y su persecución. La tercera división del libro de los Hechos de los Apóstoles la encontramos desde el capítulo 12 y el versículo 25 hasta el capítulo 28 y el versículo 31. Aquí la expansión del Evangelio es a toda la tierra. Nos habla del primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y el viaje final a Roma. Aquí este libro o esta división se enfoca en la predicación del apóstol Pablo a los diferentes lugares a los que fue. Lugares como Chipre, Antioquía, Iconio, Listra. Todo esto con el propósito de llevarle la buena nueva a los gentiles. Una vez que Pablo realizó el primer viaje misionero y volvió a Jerusalén a testificar lo que el Señor había hecho, hubo un concilio en Jerusalén. Hubo un gran debate sobre la observancia gentil de la ley. Y muchos de los que se habían convertido del judaísmo al cristianismo querían imponer las prácticas de la ley sobre los gentiles. Pero gracias a ese concilio que hubo en Jerusalén, no se permitió, sino que todos ellos, guiados por el Espíritu Santo, llegaron a un acuerdo. Acuerdo que encontramos en el capítulo 15 de Hechos de Apóstoles y el versículo 28 que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿cuáles? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, no se impuso finalmente prácticas de la ley. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, nos habla de muchas cosas que ocurrieron allí. Nos habla de Filipos, el extenso ministerio, la predicación en Tesalónica, en Atenas, en Corintio. Todo esto fue hecho por el apóstol Pablo. El tercer viaje misionero nos habla de lugares como Galacia y Frigia, de fortaleza para los discípulos. Éfeso, Macedonia, Troas, Mileto. Todo eso fue a predicar Pablo, todos esos lugares. Y finalmente nos habla del viaje del apóstol Pablo a Roma, donde se cree que fue muerto a filo de espada. Todo esto por predicar el Evangelio. Así que este es un hermoso libro que todos como creyentes, como cristianos, deberíamos considerar leerlo. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.